Los cubiertos de plata tintineaban suavemente contra los platos de porcelana. Era el único sonido que rompía el silencio opresivo del amplio comedor de la casa de los Epshire. Winthrop Epshire, el cabeza de familia, cortaba metódicamente su filete sin levantar la vista. Su esposa, Doris, se arreglaba nerviosamente el mantelito que tenía sobre las rodillas. Meredith, su hija, estaba sentada con el plato intacto, lanzando de vez en cuando miradas furtivas a su marido. Lester Pierce sentía que la corbata le estrangulaba. Se aflojó el nudo con un dedo y dio un gran trago a su whisky. Las cenas familiares de los domingos siempre eran tensas, pero hoy el ambiente parecía especialmente pesado. Todos sabían que habían presentado la demanda de divorcio 3 días antes, aunque nadie se atrevía a hablar del tema. ¿Cómo va tu proyecto, Lester?, rompió el silencio Winthrop, secándose los labios con una servilleta. Lento, Lester se encogió de hombros. Burocracia. Constantemente revisiones, aprobaciones. Siempre puedes pedirme ayuda. Winthrop bebió un sorbo de agua de una copa de cristal. Tengo contactos en el ayuntamiento. Gracias, pero me las arreglaré solo, respondió Lester secamente. La independencia de su yerno siempre había irritado a Winthrop, pero nunca lo había demostrado. Como propietario de una exitosa empresa de logística en Dallas, estaba acostumbrado a que la gente buscara su favor y no rechazara su ayuda. Meredith, querida, intervino Doris, sintiendo la tensión creciente. ¿Cómo va todo en la clínica? Lo de siempre, respondió Meredith, colocándose un mechón de cabello castaño detrás de la oreja. Muchos pacientes y poco personal. Su trabajo como enfermera jefe en la clínica Santa Isabel le proporcionaba estabilidad, pero no riqueza. 3 años atrás, cuando se casó con Lester, eso no parecía un problema. Él era un prometedor ingeniero civil, planeaban comprar una casa grande y tener 2 hijos. Ahora todo se estaba derrumbando y ella aún no entendía por qué. Quizá deberías pensar en pasar a la práctica privada, sugirió Winthrop. Yo podría... Papá, por favor, lo interrumpió Meredith con suavidad. Hoy no. Lester se sirvió otro whisky. Era el tercero de la noche. Sentía la mirada condenatoria de su suegro, lo que no hacía más que aumentar su irritación. ¿Qué?, preguntó bruscamente mirando directamente a Winthrop. No he dicho nada, respondió éste con calma, pero he pensado. Todos pensáis que soy una persona horrible por haber decidido abandonar este matrimonio. Lester, por favor, susurró Meredith, con las mejillas enrojecidas. No, aclaremos las cosas ahora mismo, dijo Lester mirando a todos los presentes. He pedido el divorcio. Es mi decisión, una decisión madura. Meredith y yo simplemente no encajamos. Quizás deberíamos hablarlo en privado, sugirió Doris, jugueteando nerviosamente con su collar de perlas. ¿Para qué?, se burló Lester. Somos una familia, ¿no? Al menos durante 2 semanas más, hasta que se finalice el proceso. Meredith bajó la cabeza. Sabía que detrás de la rudeza de su marido se escondía el dolor, pero en ese momento eso no importaba. La estaba humillando delante de sus padres. Hijo, la voz de Winthrop era suave, pero se percibía acerada. Creo que deberías dejar de beber y pensar en lo que dices. Oh, lo siento si he herido los sentimientos de alguien. Lester extendió los brazos de forma teatral. Pero, ¿sabéis qué? No debería haberme metido en esta relación. Me casé por estupidez, lo reconozco. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Doris lo miraba con los ojos muy abiertos. Meredith permanecía inmóvil, como una estatua. Solo los nudillos blancos de los dedos que apretaban el tenedor delataban sus emociones. Winthrop apartó lentamente la silla y se levantó. Era un hombre bajo, pero siempre irradiaba autoridad. Ahora, a sus 62 años, con las sienes canosas y los penetrantes ojos grises, parecía especialmente imponente. Rodeó la mesa y se detuvo junto a su yerno.
Lester lo miró desafiante desde abajo. «Has hecho mal», dijo Winthrop con calma. «¿Qué he hecho? ¿Casarme o pedir el divorcio?», preguntó Lester desafiante. Winthrop se inclinó hacia su oído y, en voz baja, para que solo él pudiera oírlo, dijo: «Ahora lo lamentarás todos los días». Lester resopló con desdén, pero un escalofrío le recorrió la espalda. En la voz de su suegro no había amenaza, solo seguridad. «Nos vamos», declaró Lester levantándose. «Gracias por la cena». «Lester». Meredith lo miró con perplejidad. «Ni siquiera hemos terminado de cenar». «He dicho que nos vamos», dijo él, cogiendo la chaqueta del respaldo de la silla. Meredith miró a sus padres con aire de disculpa y siguió a su marido. En el vestíbulo, él ya se estaba poniendo el abrigo. «¿Qué ha sido eso?», preguntó ella cuando salieron al porche. «Tu padre me ha amenazado», dijo Lester entre dientes. «¿Papá?». Meredith negó con la cabeza, incrédula. «Él nunca...». «No lo defiendas», la interrumpió Lester. «Sé que cree que no soy digno de ti. Siempre lo ha creído». Se sentaron en silencio en el coche. Lester arrancó el motor y se puso en marcha bruscamente. Meredith miró por la ventana las calles de Dallas que pasaban a toda velocidad. «¿Por qué has pedido el divorcio?», preguntó ella tras un largo silencio. «Tengo derecho a saberlo». Lester apretó con fuerza el volante. «Ya te lo he dicho, no somos compatibles». «Hace 3 años pensabas de otra manera». 3 años. Se conocieron en una gala benéfica a la que Meredith acudió con sus compañeros de la clínica y Lester acompañaba a su jefe. Ella lo vio enseguida. Alto, con una mata de pelo oscuro y una sonrisa brillante. Parecía fuera de lugar entre la gente estirada, y eso le gustó. Empezaron a hablar en la barra y, al final de la noche, se dieron sus números de teléfono. Su romance fue rápido. Un mes después, él ya la había presentado a sus padres, gente sencilla de un pequeño pueblo de Texas. A ellos les gustó Meredith, aunque se sintieron un poco incómodos al conocer la situación de su familia en Dallas. Un mes más tarde, Lester la llevó a pasar el fin de semana a Austin y, al atardecer, de pie en el puente de Congress Avenue, le pidió que se casara con él. Winthrop se opuso a la precipitación e insistió en un contrato matrimonial, pero Meredith lo convenció de que había encontrado el amor verdadero. La boda fue modesta, Lester insistió, aunque los Upshur podían haber organizado una gran celebración. El primer año pasó como en una nube. Alquilaron un pequeño apartamento en el centro de Dallas. Ambos trabajaban mucho, pero encontraban tiempo para estar juntos. A Meredith le parecía que por fin había encontrado lo que le faltaba en la vida, la simple felicidad humana, sin importar el dinero ni la posición social. Al segundo año comenzaron los problemas. Lester consiguió un ascenso y empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Cada vez con más frecuencia se negaba a cenar con los padres de ella, poniendo diferentes excusas. Comenzaron las discusiones sobre el futuro. Meredith quería tener hijos, pero Lester siempre posponía la conversación, y entonces todo cambió definitivamente. 3 meses atrás, a Lester le ofrecieron dirigir un gran proyecto de construcción. Se sumergió por completo en el trabajo, llegaba a casa pasada la medianoche y los fines de semana se encerraba en su despacho con los documentos. Meredith intentó hablar con él, pero se topó con un muro de indiferencia. «No es culpa tuya, es culpa mía, como en una mala película», le dijo entonces. «Simplemente no estoy hecho para la vida familiar». «¿Te has dado cuenta después de 3 años?» Su voz sonaba amarga. «Mejor ahora que dentro de 10 años, cuando tengamos hijos». Lloró, gritó, le suplicó que recapacitara. Luego se encerró en sí misma, dejó de preparar la cena y de esperarlo por las noches. Y hace 3 días, él simplemente le puso delante una copia de la demanda de divorcio. «Ya he encontrado un piso», dijo entonces. «Puedo mudarme en cualquier momento». Meredith no intentó retenerlo. Solo llamó a sus padres y, entre lágrimas, les contó lo que había pasado.
Winthrop insistió en que fueran a cenar el domingo. Seguimos siendo una familia, dijo, y ahí es donde hemos llegado. No has respondido a mi pregunta, le recordó Meredith cuando llegaron a su casa. ¿Por qué te divorcias? Lester apagó el motor y se recostó en el asiento. No puedo ser quien tú quieres que sea, dijo por fin. No puedo cumplir las expectativas de tu familia. Siempre seré insuficiente para los Upshire. Eso no es cierto, replicó Meredith. Mis padres te aceptaron. Tu padre me toleraba, dijo Lester con una sonrisa amarga. Me miraba desde arriba, me ofrecía ayuda, como si yo no fuera capaz de labrarme una carrera por mí mismo. Y yo quiero conseguirlo todo por mí mismo, ¿entiendes? Sin los contactos de mi suegro, sin su dinero, sin su sombra sobre mí. Solo quería ayudarte. No, la interrumpió Lester. Quería controlarme, como tú. Yo nunca, siempre, elevó la voz. Lester, vamos a ver a mis padres. Lester, papá puede ayudarte con ese contrato. Lester, mamá dice que deberíamos pensar en una casa más grande. Meredith se quedó callada, mirándose las manos. Quizás él tenía razón en algo. Había crecido en una familia en la que todo se decidía juntos, donde el apoyo y los consejos se consideraban una muestra de amor, no de control. Para Lester, que había crecido con una madre soltera y estaba acostumbrado a depender solo de sí mismo, ese tipo de atención le resultaba asfixiante. Nunca quise controlarte, dijo ella en voz baja. Solo te quería. Lo sé, suspiró él con un tono de pesar en la voz. Pero eso no es suficiente. Entraron en la casa en silencio. El que antes era un acogedor apartamento ahora parecía extraño. Sobre la mesa del salón había cajas que Lester había empezado a llenar por la mañana. Pasaré la noche aquí y mañana trasladaré mis cosas, dijo él quitándose el abrigo. Como quieras. Meredith se dirigió al dormitorio. Te haré la cama en el salón. Se detuvo en la puerta y se volvió. Y sabes, sobre papá, no es tipo de persona que amenace, pero siempre protege a la familia. Siempre. Lester resopló y cogió la botella de whisky que había quedado en la barra. Me importa un comino su protección. No le tengo miedo a Winthrop Upshire. Meredith negó con la cabeza y cerró la puerta del dormitorio. A través de las finas paredes, oyó a su marido servirse otra copa y encender la televisión. Hasta hacía poco habría salido, le habría quitado el alcohol y le habría obligado a hablar. Pero ahora le daba igual. Si quería marcharse, que se marchara. No sabía qué le había dicho exactamente su padre, pero estaba segura de que no era una amenaza en vano. Winthrop Upshire no solía andarse con rodeos, y si había dicho que Lester se arrepentiría, así sería. Por la mañana, cuando Meredith salió del dormitorio, Lester ya no estaba. En la mesa de la cocina había una nota. Pasaré a recoger el resto de mis cosas esta noche. Dejaré las llaves al conserje. Arrugó el papel y lo tiró a la basura. 3 años de matrimonio habían terminado con una nota en la mesa de la cocina. Meredith se sirvió un café y se acercó a la ventana. Abajo, la ciudad despertaba, la gente se apresuraba al trabajo sin sospechar de los dramas ajenos. El teléfono vibró. Era su padre. «¿Cómo estás?», preguntó sin preámbulos. «Bien», mintió Meredith. «Lester ya se ha ido. Vuelve a casa», dijo su padre con voz preocupada. «Al menos por ahora». «Lo pensaré», respondió ella tras una pausa. «Papá, ¿qué le dijiste ayer?». Al otro lado de la línea se hizo el silencio. «Solo le recordé que las acciones tienen consecuencias», respondió finalmente Winthrop. «No te preocupes por eso. No harás nada». Ella titubeó, buscando la palabra adecuada. «¿Nada malo?». Winthrop se rió en voz baja. «Cariño, ya me conoces. Soy un hombre de negocios, no un gángster. Pero tu marido, tu exmarido, pronto comprenderá que en la vida todo está conectado, todo tiene su precio».
Meredith quería preguntar algo más, pero su padre ya se había despedido y colgado. Se terminó el café mirando el lejano horizonte de Dallas. Fuera lo que su padre tenía en mente, ella sabía que sería justo, y tal vez incluso legal, pero eso no haría que Lester se sintiera mejor. Lester Pierce estaba sentado en su escritorio, tamborileando con los dedos sobre la superficie e intentando calmar su creciente irritación. La mañana del miércoles, tercer día después de la desafortunada cena del domingo en casa de los Abshire, había comenzado muy mal. Llegó temprano al trabajo, a la empresa constructora Dallas Construction, para evitar las miradas de sus compañeros. Por lo que parecía, la noticia de su divorcio ya se había extendido por toda la oficina. Sonó el teléfono. Lester cogió el auricular al primer tono. Pierce al habla. Lester, soy Harrison. La voz del director del departamento de proyectos sonaba tensa. Pasa a mi despacho, hay que hablar. Sin esperar respuesta, Harrison colgó. Lester se levantó con un suspiro. Tenía 36 años, pero en los últimos días se sentía como si tuviera 50. El divorcio le estaba agotando, aunque había sido él quien lo había iniciado. En el despacho del jefe olía a café y colonia. Harrison, un hombre de unos 50 años con un corte de pelo pulcro y un traje impecable, le indicó con un gesto que se sentara enfrente. «Tenemos problemas con Cedar Valley», dijo sin preámbulos. Lester se tensó. Cedar Valley era su proyecto, un complejo residencial en el noroeste de Dallas. El primer proyecto tan grande de su carrera, una oportunidad para demostrar su valía. ¿Qué problemas? Hemos pasado todas las inspecciones. El ayuntamiento ha enviado el proyecto a una evaluación medioambiental adicional, lo interrumpió Harrison, apartando la carpeta con los documentos. La notificación llegó esta mañana. Pero eso no tiene sentido. Lester agarró los papeles. Ya hemos presentado todos los informes medioambientales. 3 veces. Sin embargo, Harrison hizo un gesto con las manos. Insisten en una nueva evaluación, independiente. ¿Cuánto tiempo llevará? Como mínimo 1 mes, quizás 2. Lester se recostó en la silla, sintiendo cómo la ira hervía en su interior. Estamos perdiendo dinero cada día que pasamos parados. Los inversores se pondrán furiosos. Lo sé, dijo Harrison frotándose la nariz. Por eso quiero que te ocupes personalmente de este asunto. Habla con tus contactos en el ayuntamiento, averigua quién ha iniciado la inspección. No tengo contactos en el ayuntamiento, admitió Lester. Harrison levantó las cejas con sorpresa. Pensaba que tu suegro se detuvo al recordar el divorcio. Lo siento, se me había olvidado. No pasa nada, dijo Lester levantándose. Yo me encargaré, por la vía legal. Al salir del despacho del jefe, se dirigió directamente a su mesa y empezó a revisar sus contactos. ¿Quién en el ayuntamiento podría ayudarle? En 3 años de trabajo en diversos proyectos en Dallas, había conocido a varios funcionarios, pero no había establecido vínculos estrechos. Marcó el número de Ted Warren, con quien se había cruzado varias veces en reuniones sobre urbanismo. «Oficina del asesor Warren», respondió una voz femenina. «Buenos días, soy Lester Pierce, de Dallas Construction. Necesito hablar con el señor Warren sobre el proyecto Cedar Valley». «Un momento, por favor». La pausa se prolongó. Finalmente, la secretaria volvió al teléfono. «El señor Warren está muy ocupado. Ha pedido que le diga que se pondrá en contacto con usted en cuanto pueda». Qué raro. Antes, Warren siempre encontraba tiempo para él, sobre todo cuando se trataba de proyectos importantes. Lester probó con otros 2 conocidos del consejo, pero obtuvo respuestas similares. A la hora del almuerzo, su estado de ánimo había caído a 0. Decidió ir al bar Marcus, un pequeño local a un par de manzanas de la oficina donde solía almorzar. Allí servían excelentes filetes y no hacían preguntas innecesarias.
El bar estaba medio vacío, como era habitual a mitad de la jornada laboral. Lester ocupó su sitio habitual en la barra y saludó con la cabeza al camarero. Paul. Hola. Whisky con hielo y un filete al punto. Paul, un afroamericano alto y con el pelo corto, con quien Lester solía comentar las noticias deportivas, lo miró extrañado. Lo siento, señor Pierce, pero no podemos atenderle. Lester pensó que había oído mal. ¿Perdón? He dicho que hoy no podemos atenderle, repitió Paul evitando mirarlo. ¿Por qué? ¿Tengo alguna cuenta pendiente de la última vez? No, señor. Es solo una orden del gerente. Lester sintió que se sonrojaba por la humillación. Varios clientes de las mesas cercanas ya miraban en su dirección. Quiero hablar con el gerente. Ahora no está, respondió Paul rápidamente. ¿Por qué no vuelve otro día? ¿Qué demonios pasa aquí? Lester alzó la voz. Soy cliente habitual. Lo siento mucho, señor Pierce, dijo Paul con aire sinceramente avergonzado. De verdad. Conteniendo la ira, Lester salió del bar. En la calle hacía un tiempo cálido, típico de Dallas a principios de primavera, pero él no se fijó ni en el sol brillante ni en los árboles en flor a lo largo de la acera. En su cabeza solo había una pregunta. ¿Qué está pasando? Entró en la cafetería más cercana, pidió un sándwich de pavo y un café, y se sentó en una mesa en un rincón. Sacó el teléfono y miró los mensajes. Meredith no había llamado ni escrito. ¿Pero qué esperaba? Él mismo había destruido su matrimonio. Recordó su rostro en el momento en que soltó la frase sobre casarse por estupidez. Pálido, con los ojos dilatados por el dolor. No quería herirla, solo que el vino y la tensión hicieron que sus palabras sonaran más duras de lo que pretendía. Lester sacudió la cabeza para alejar los recuerdos. No, había hecho lo correcto. Si hubieran seguido juntos, todo habría ido a peor. Ella nunca había entendido su deseo de independencia, su renuencia a aceptar la ayuda de su padre. Winthrop Upshire. Al pensar en la prueba, Lester frunció el ceño. Ahora te arrepentirás todos los días. Resonaban esas palabras en su cabeza. Era una extraña coincidencia, una revisión inesperada del proyecto y el rechazo en el bar el mismo día. ¿Podría tener algo que ver con la amenaza de Winthrop? No, pensó Lester. Es paranoia. Winthrop es solo el dueño de una empresa de logística, no un mafioso de película. No tiene tanta influencia. Después de comer, Lester decidió ocuparse de otro problema, buscar un lugar fijo donde vivir. Llevaba varios días en un hotel, pero era caro e incómodo. A través de unos conocidos, encontró un agente inmobiliario que le prometió enseñarle un piso en un edificio nuevo cerca del trabajo. A las 4 en punto, Lester llegó a un edificio alto de cristal y hormigón. La agente inmobiliaria, una alegre rubia llamada Samantha, debía esperarlo en el vestíbulo. Pero en lugar de Samantha, lo recibió un hombre desconocido de mediana edad con un traje formal. «¿Señor Pierce?», preguntó. «Soy Trevor Benson, el administrador de este edificio. ¿Dónde está Samantha? Teníamos cita para ver el apartamento». «Lamentablemente, la visita se ha cancelado», dijo Benson con frialdad. «El apartamento ya no está disponible para alquilar». «¿Cómo es eso?». Lester empezaba a perder la paciencia. Todo el día había sido un desastre. Hablé con Samantha hace una hora. La situación ha cambiado. Benson se encogió ligeramente de hombros. El apartamento ha sido alquilado urgentemente por otro cliente. Está bien. Lester respiró hondo, tratando de calmarse. Entonces muéstreme otro apartamento. ¿Tiene alguno disponible? Benson negó con la cabeza. Me temo que ahora mismo no tenemos ninguna opción adecuada. Quizá debería buscar alojamiento en otra zona. Lo dijo en un tono como si estuviera hablando con un visitante indeseable que se había colado en un club de élite. ¿Qué pasa? Lester se acercó al gerente. ¿Esto es discriminación?
Samantha me dijo que había muchos apartamentos libres. Señor Pierce, le ruego que no levante la voz. Benson hizo una señal al guardia que estaba en la puerta. Si tiene alguna queja, puede ponerse en contacto con nuestro departamento legal. Al darse cuenta de que era inútil discutir, Lester se dio media vuelta y salió a la calle. Se metió en el coche y golpeó con fuerza el volante. ¡Qué día tan horrible! Sacó el teléfono y marcó el número de la agente inmobiliaria. Samantha no respondió. Un minuto después recibió un mensaje. Lo siento, no puedo seguir trabajando con usted. Circunstancias personales. Lester se recostó en el asiento y cerró los ojos. Era una broma de mal gusto. Todo el día, como si lo hubieran planeado, todo había salido mal. Era como si alguien estuviera poniendo obstáculos en su camino a propósito. Ahora lo lamentarás todos los días. Las palabras de Winthrop volvieron a su mente. ¿De verdad tenía algo que ver su suegro? No, era imposible. ¿Cómo podía el propietario de una empresa de logística influir a la vez en el ayuntamiento, en el gerente de un bar y en un agente inmobiliario? Pero, ¿y si podía? En los 3 años que llevaba casado con Meredith, Lester apenas se había interesado por el negocio de su suegro. Sabía que Upshire Logistics se dedicaba al transporte de mercancías y al almacenamiento, que la empresa llevaba más de 20 años en Dallas y que los negocios iban bien. Pero nunca se había interesado por los detalles, ya que consideraba que no era asunto suyo. Y si la influencia de Winthrop se extendía mucho más allá de lo que parecía, y si detrás de la fachada de un tranquilo hombre de negocios se escondía una red de conexiones y acuerdos. Lester arrancó el coche y decidió volver al hotel. Al pasar por delante del edificio gris y poco alto donde se encontraba la oficina de Upshire Logistics, redujo la velocidad sin darse cuenta. Era un edificio de oficinas normal, nada especial, pero ahora le parecía siniestro a Lester. En el vestíbulo del hotel lo recibió el recepcionista, un chico joven con un peinado impecable. «Buenas tardes, señor Pierce. Me temo que tenemos un pequeño problema con su habitación». Lester se detuvo, presintiendo que algo malo iba a pasar. «¿Qué problema?» «Verá, ha habido una fuga en el sistema de fontanería», dijo el recepcionista con aire culpable. «Su habitación se ha inundado. Hemos trasladado sus cosas». «¿Y dónde están?» «En la sala de descanso del personal. Hemos recogido todo lo que hemos podido. Por desgracia, algunas cosas se han estropeado con el agua». Lester cerró los ojos y contó hasta 10. Sentía que, en cualquier momento, iba a estallar. «¿Dónde voy a dormir? ¿Tienen otras habitaciones?» «Lo siento, el hotel está completo», dijo el recepcionista bajando la mirada. «Hay una gran conferencia, pero podemos recomendarle otro hotel, aunque está a 20 minutos en coche». «Dame mis cosas», dijo Lester entre dientes. «Ahora mismo». Media hora más tarde estaba sentado en el coche con 2 maletas mojadas en el asiento trasero. Su traje favorito estaba irremediablemente estropeado y el portátil no se encendía. Lester se sentía como un boxeador tras una serie de golpes demoledores, aturdido y desorientado. 3 sucesos extraños en un solo día podían ser una coincidencia. 4. Ya era una pauta. Sacó el teléfono y marcó el número de Meredith. Al 5.º tono, ella respondió. «¿Sí?» Su voz sonaba distante. «Soy yo», dijo Lester. «Ya lo sé». Su tono no era cálido. «¿Qué quieres?» «Necesito hablar contigo, en persona». Pausa. «¿Sobre qué?» «No por teléfono». Lester miró a su alrededor como si alguien pudiera estar escuchando. «Es importante». Otra pausa. Casi podía ver cómo ella dudaba. «Está bien», dijo Meredith por fin. «Ven, estoy en casa». 20 minutos más tarde, Lester aparcó frente a su, ahora ya casa de ella. Llamó al timbre, sintiéndose extraño, ya que antes simplemente introducía la llave en la cerradura. Meredith abrió la puerta. Parecía cansada, con ojeras. Llevaba el pelo recogido en un moño descuidado, un jersey y vaqueros. «Pasa»,
dijo apartándose. El apartamento seguía igual, solo que en las paredes había huecos donde antes colgaban sus fotos. Lester entró en el salón y se sentó en un sillón. ¿Quieres un café?, preguntó Meredith, más por cortesía que por hospitalidad. No, gracias, respondió él, entrelazando las manos. Meredith, necesito saber, tu padre, ¿a qué se dedica exactamente su empresa? Ella levantó las cejas con sorpresa. A logística, ya lo sabes. Sí, pero ¿qué contactos tiene en la ciudad? ¿Es influyente? Meredith cruzó los brazos sobre el pecho. ¿A qué vienen esas preguntas, Lester? Solo respóndeme, dijo con voz desesperada. Por favor. Ella suspiró y se sentó frente a él. Mi padre construyó su negocio desde cero hace 30 años. Upshire Logistics presta servicios a la mayoría de las grandes empresas de Dallas. Mi padre conoce a todos los que toman decisiones en esta ciudad, desde el alcalde hasta el último empleado del ayuntamiento. Tiene amplios contactos en la comunidad empresarial, en el ayuntamiento y entre los promotores inmobiliarios. ¿Y en el mundo del crimen?, preguntó Lester sin rodeos. Meredith se rió con amargura. ¿Crees que mi padre es un gánster? Lester, despierta. Es un hombre de negocios honesto, siempre lo ha sido. Entonces explícame qué está pasando, insistió Lester inclinándose hacia adelante. Hoy mi proyecto ha sido enviado de improviso a una nueva revisión. Me han negado el servicio en el bar al que suelo ir. La agente inmobiliaria se ha negado a trabajar conmigo y el hotel en el que me alojaba se ha inundado y todas mis cosas se han estropeado. Y todo en un solo día, 3 días después de que tu padre dijera que me arrepentiría. Meredith se quedó en silencio, mirándolo con expresión indescifrable. ¿Crees que es papá?, preguntó finalmente. ¿Tú qué crees? Hay demasiadas coincidencias. ¿Sabes?, dijo Meredith lentamente. Cuando era pequeña, mi padre solía decirme una cosa. En esta vida, todo se paga. Si tratas a las personas con respeto, ellas te tratan igual. Si ayudas a los demás, ellos te ayudan a ti. Y si haces daño, ¿te hacen daño? Lester negó con la cabeza. ¿Es una amenaza? No, Lester, es la vida. Ella se levantó. Mi padre no hace nada ilegal, nunca lo ha hecho, pero siempre ha valorado la lealtad y ha castigado la traición, no con métodos criminales, sino totalmente legales. Una llamada a la persona adecuada, una petición a un viejo amigo, y las ruedas empiezan a girar. Entonces, admites que es obra suya. Lester también se levantó. No admito nada. Meredith lo miró directamente a los ojos. Pero si realmente crees que todos tus problemas tienen que ver con mi padre, tienes una salida fácil. ¿Cuál? Discúlpate con él y conmigo. Admite que te equivocaste. Lester sintió cómo se le enrojecía el rostro. ¿Equivocado? ¿En qué? En no querer continuar con un matrimonio que no me satisface. En querer construir mi carrera por mí mismo, sin la ayuda de un suegro influyente. No, Lester, dijo Meredith en voz baja, por humillarme delante de mis padres, por decir que te casaste por estupidez, por destruir lo que habíamos construido juntos sin siquiera intentar salvarlo. Estaban cara a cara, 2 personas que hasta hacía poco compartían su vida y ahora eran casi desconocidos. No voy a pedir perdón, dijo Lester por fin, ni a ti ni a él. Si Winthrop cree que puede intimidarme con sus trucos, se equivoca. Voy a luchar. Meredith negó con la cabeza. Es tu elección, pero recuerda, en esta guerra no tienes ninguna posibilidad. No porque papá vaya a hacer algo terrible, sino porque tú ya lo has destruido todo, con tu orgullo, tu terquedad, tu negativa a reconocer tus errores. Lester respiró hondo, tratando de controlar sus emociones. Una parte de él quería agarrar a Meredith por los hombros, abrazarla y pedirle perdón, pero su orgullo no se lo permitía. Había luchado toda su vida solo, sin apoyo ni privilegios. No se derrumbaría ahora. Dile a tu padre,
dijo lentamente, que no le tengo miedo, y que si cree que puede controlar mi vida, está muy equivocado. Meredith sonrió con tristeza. No le diré nada. Eres un adulto, Lester. Si quieres decirle algo a mi padre, díselo tú mismo. Él se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Ya había agarrado el pomo cuando se detuvo y, sin volverse, preguntó: ¿Lo sabías? ¿Sabías de lo que era capaz tu padre cuando te casaste conmigo? Solo sabía una cosa, respondió Meredith, que siempre protege a quienes ama. Siempre. Lester salió, dando un portazo más fuerte de lo que pretendía. Se metió en el coche y se quedó allí sentado un rato, mirando al vacío. Si Winthrop Upshur estaba realmente detrás de todos los problemas de hoy, esto solo había sido el principio. ¿Qué le esperaba mañana? ¿Dentro de una semana? ¿Dentro de un mes? Ahora lo lamentarás todos los días. Por primera vez, Lester admitió que la amenaza de su suegro podría no ser solo palabras vacías, pero no quería creer que un simple hombre de negocios fuera capaz de complicarle tanto la vida. Son solo coincidencias, se convenció a sí mismo mientras arrancaba el motor. Solo ha sido un mal día, pero en el fondo sabía que esto solo era el principio. Eran las 6 de la mañana, y Lester Pierce ya no dormía. Los últimos 10 días se habían convertido en una auténtica pesadilla. Estaba sentado en el borde de la cama de un motel de tercera categoría a las afueras de Dallas, revisando las cuentas que tenía esparcidas sobre una colcha gastada. Después de que se inundara el primer hotel, todos los sitios decentes le habían rechazado con diferentes excusas: que no había habitaciones libres, que había una inspección sanitaria repentina, que había problemas técnicos. Al final, había acabado allí en el Pridoroshny Rest, un establecimiento destartalado con paredes finas y una reputación dudosa. Se frotó los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Todos sus intentos por encontrar un alojamiento permanente habían fracasado. Cada día traía nuevos problemas, y el de hoy no prometía ser una excepción. El teléfono vibró. Un mensaje de Harrison. «Te espero en la oficina a las 8. Es importante». Lester frunció el ceño. Su última reunión había terminado mal. Resultó que la inspección medioambiental de Cedar Valley le costaría a la empresa $200,000 adicionales. Harrison insinuó que incluso podrían cerrar el proyecto si no resolvía el problema. A las 7:30, Lester ya estaba en la oficina. Con la camisa arrugada y 3 días sin afeitarse, poco se parecía al exitoso ingeniero de antaño. Sus compañeros evitaban mirarlo, y Jenny, la recepcionista, se apartó ostentosamente cuando pasó junto a ella. Harrison lo esperaba con rostro impasible. «Siéntate», dijo, señalando una silla. Lester se preparó para otra charla sobre la importancia de Cedar Valley, pero su jefe lo sorprendió. «La dirección ha decidido reorganizar el departamento», dijo Harrison con tono seco. «Tu puesto queda suprimido. El proyecto Cedro Valley pasa a manos de Marcus Ingram». Lester sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «¿Me despiden?» Su voz sonaba ronca. «No». Harrison dio unos golpecitos con los dedos sobre la mesa. «Te ofrecen un puesto de ingeniero junior en la sucursal de Houston, con una reducción de sueldo, por supuesto». «¿Junior?» Lester no daba crédito a sus oídos. «Harrison, sabes que soy el mejor especialista del departamento. Hace 3 semanas vos mismo me hablaste de un ascenso». «3 semanas es mucho tiempo», dijo Harrison encogiéndose de hombros. «La situación ha cambiado». «¿Qué ha cambiado?» Lester se inclinó hacia adelante. «Decime la verdad. ¿Tiene que ver con Winthrop Upshur?» Por primera vez en toda la conversación, Harrison mostró una emoción en su rostro, algo parecido al miedo. «No sé de qué hablas». «Vamos, Harrison, no soy tonto. En los últimos 10 días mi vida se ha convertido en un infierno, y no es por casualidad».
Harrison guardó silencio, como si estuviera sopesando cada palabra. Lester, no puedo decirte nada. La decisión viene de arriba. O te vas a Houston o te buscas otro trabajo. ¿Y si te denuncio por despido improcedente? Harrison suspiró. En tu contrato hay una cláusula sobre posibles rotaciones de personal. Te enviaron un apéndice por correo electrónico hace 2 semanas. Confirmaste su recepción. Lester recordó vagamente que había firmado algunos documentos sin leerlos detenidamente. En aquel momento estaba más preocupado por su divorcio y por buscar una vivienda. ¿Tengo tiempo para pensarlo? Hasta mañana, dijo Harrison, levantándose para indicar que la conversación había terminado. Y, Lester, tengo la sensación de que esta es la mejor opción para ti. Vete de Dallas. Al salir del despacho de su jefe, Lester se dirigió directamente a su mesa. Los empleados apartaban la mirada o fingían estar ocupados. Solo Alicia, una joven empleada de contabilidad con la que tenía una relación amistosa, se atrevió a acercarse. «Lester, ¿va todo bien?», preguntó en voz baja. «Tienes muy mal aspecto». «Todo va bien», respondió él con una sonrisa amarga. «Me van a bajar de categoría y me envían a Houston». «¿Qué?». Alicia parecía sinceramente sorprendida. «¿Pero por qué? Eres uno de los mejores especialistas». «Pregúntaselo a Harrison», respondió Lester encogiéndose de hombros. «O mejor a Winthrop Upshire». «¿Al padre de tu mujer?». Alicia frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver él?». Lester ya había abierto la boca para contarle sus sospechas, pero se detuvo. ¿Merecía la pena meter a Alicia en eso? ¿Y si Winthrop se enteraba de su conversación? ¿No le haría daño? «No importa», dijo restándole importancia. «Son solo asuntos familiares». «Bueno, si necesitas ayuda», Alicia le apretó ligeramente el hombro. «No dudes en pedírmela». Hacia el mediodía, Lester decidió ir al banco. A pesar de todos los problemas, tenía intención de quedarse en Dallas. Houston era para él un paso atrás, una admisión de derrota. Decidió buscar otro trabajo y comprarse un apartamento. Tenía algunos ahorros, no muchos, pero suficientes para el pago inicial. El Texas Continental Bank estaba ubicado en un majestuoso edificio en el centro de negocios. Lester concertó una cita con una agente hipotecaria, una mujer afable de mediana edad llamada Luisa García. «Bien, señor Pierce», dijo ella mientras revisaba sus documentos. «¿Desea comprar un apartamento de un dormitorio en la zona de Oak Lawn?». «Sí, por unos $300,000. ¿Cuál es su pago inicial?». «El 15%. Luisa siguió examinando los papeles, introduciendo datos en el ordenador de vez en cuando. Sus cejas se fueron levantando poco a poco. «Señor Pierce, aquí dice que lo han degradado y lo trasladan a Houston». «Aún no está decidido», respondió Lester tensándose. «Tengo intención de quedarme en Dallas. No obstante, su situación financiera actual es inestable», dijo Luisa, frunciendo los labios. «Además, en sus documentos consta que está pasando por un proceso de divorcio». «Sí, pero mi esposa no reclama mis bienes. Teníamos un contrato matrimonial». «Ya lo veo», dijo Luisa mientras seguía escribiendo. Y, sin embargo, se calló y miró la pantalla con evidente sorpresa. Luego levantó la vista hacia Lester. «Lo siento mucho, señor Pierce, pero el banco no puede concederle una hipoteca en este momento». «¿Por qué?». Lester sintió cómo le invadía una irritación familiar. «Tengo un buen historial crediticio. Nunca he retrasado un pago». «No es eso», respondió Luisa con aire sinceramente desconcertado. «El sistema ha denegado la solicitud. No veo ningún motivo concreto. Es muy extraño». «Quizás sea un error técnico», sugirió Lester sin mucha esperanza. «Es posible», respondió Luisa sin parecer muy convencida. «Puede volver a presentar la solicitud dentro de un mes, o acudir a otro banco». Lester sabía que el resultado sería el mismo. La mano invisible de Winthrop Upshire había llegado hasta aquí.
Al salir del banco, se dirigió al aparcamiento de la oficina, donde había dejado el coche. El aparcamiento estaba a 2 manzanas del banco y era municipal. Lester pagó 4 horas para poder pasar por la inspección de obras después del banco. Quería intentar averiguar los detalles de la prolongada inspección de Cedro Valley. Al llegar al lugar donde había dejado el coche, Lester se detuvo perplejo. La plaza de aparcamiento estaba vacía. «Le han retirado el coche», le informó el guardia de seguridad de guardia, mascando chicle con total indiferencia. «¿Qué?». Lester se agarró la cabeza. «¿Por qué? He pagado el aparcamiento hasta las 5». «No lo sé, amigo», se encogió de hombros el guardia. «Han venido los de la grúa y se lo han llevado. Dijeron algo sobre un seguro caducado. Mi seguro está en regla». «Oye, ¿y yo qué sé?». El guardia se dio la vuelta, indicando con su actitud que la conversación había terminado. «Diríjase al depósito municipal». Ahora Lester estaba convencido de que no se trataba de una coincidencia, demasiadas casualidades desafortunadas en tan poco tiempo. Sacó el teléfono y llamó a un taxi para que lo llevara al depósito municipal. Le esperaban varias horas de colas y una multa que seguramente sería excesiva. De vuelta al motel a última hora de la noche en su coche, que apenas consiguió sacar del depósito después de 4 horas de espera y $1000 de multa, Lester pensaba en sus opciones. Prácticamente no tenía trabajo, no tenía casa, cada vez tenía menos dinero, y parecía que todo Dallas se había confabulado en su contra. En ese momento sonó el teléfono. Era Meredith. «¿Sí?», respondió Lester, tratando de que su voz sonara neutra. «Hola», dijo ella en voz baja. «¿Cómo estás?». «Genial», respondió él con sarcasmo. «Hoy me han bajado de categoría, me han denegado la hipoteca y me han retirado el coche. En comparación con ayer, cuando no me dejaron entrar en un restaurante y luego un tipo en la calle Stowe derramó café sobre mi último traje decente, hoy ha sido un día estupendo». Meredith se quedó en silencio. «¿Llamas para decirme, te lo dije?», continuó Lester. «¿O para transmitirme una nueva amenaza de papi?». «Te llamo porque estoy preocupada por ti». Su voz sonaba cansada. «Pase lo que pase, no quiero que sufras». «Entonces detén esto», dijo Lester bruscamente. «Habla con tu padre». «Lo he intentado», respondió Meredith en voz baja. «No me escucha». «¿O no has insistido mucho?». Lester sintió cómo la ira crecía en su interior. «Admítelo. Una parte de ti está disfrutando con lo que está pasando. Es tu venganza por el divorcio, ¿verdad?». «No», exclamó Meredith. «Nunca te he deseado ningún mal. Sí, me duele que hayas pedido el divorcio. Sí, me humillaste delante de mis padres, pero yo nunca…». Se detuvo. «Lester, escucha. Conozco a mi padre. No se detendrá hasta conseguir lo que cree que es justo». «¿Y qué es eso?». «Una disculpa», dijo Meredith con sencillez. «Una disculpa sincera a toda la familia. Y a ti». Lester soltó una risa sin alegría. «Antes se congelará el infierno», respondió él. «Yo no tengo la culpa de nada, y si tu padre cree que puede doblegarme con sus trucos baratos, es que no me conoce bien». Meredith suspiró. «No son trucos baratos, Lester. Papá no está haciendo nada ilegal, solo habla con la gente. ¿Por qué crees que Abshire Logistics tiene tanto éxito? Porque mi padre ha pasado décadas construyendo relaciones. La gente le debe favores, no dinero, sino servicios, consejos, apoyo. Así es como él hace los negocios. Los contactos lo son todo. Ese es su principio fundamental». Lester aparcó cerca del motel. Sin salir del coche, preguntó: «¿Por qué no me lo has contado antes?». «Nunca te ha interesado», dijo ella con amargura. «Siempre te has mantenido al margen de mi familia, de nuestras tradiciones, de nuestro negocio. Pensabas que todo eso eran lujos innecesarios y privilegios que no querías». Tenía razón, y eso le enfureció aún más. «Ahora cuéntame sobre tu padre», exigió Lester. «¿Quién es en realidad?».
Meredith se quedó callada, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Papá nació en una familia pobre en el este de Texas. Su padre era mecánico y su madre era ama de casa. A los 16 años se mudó a Dallas, donde trabajó como mozo de almacén y luego como camionero. Siempre se dio cuenta de lo ineficaz que era el transporte, de cuánto tiempo y dinero se perdía por culpa de la burocracia y la incompetencia. A los 25 años pidió un préstamo y compró su primer camión. A los 27 ya tenía 3 camiones y 5 conductores. El sueño americano, se burló Lester. Puedes reírte, pero realmente lo consiguió todo por sí mismo, dijo Meredith con voz firme. A los 32 tenía 20 camiones y su propio almacén. Se casó con mi madre, la hija de su primer cliente importante. Mamá siempre decía que se enamoró de su determinación y su honestidad. ¿Honestidad?, repitió Lester con escepticismo. ¿Un hombre que destruye la vida de los demás con solo chasquear los dedos? No lo entiendes, suspiró Meredith. Para papá, la familia lo es todo. Mamá, yo, mis hermanos. Trabajaba 15 horas al día para darnos una vida mejor. Y lo único que pedía a cambio era lealtad y respeto, no hacia él personalmente, sino hacia la idea de la familia. ¿Y si alguien se sale de ese cuadro ideal? Ya ves lo que pasa, respondió Meredith en voz baja. Pero incluso ahora papá no te desea ningún mal, solo te está enseñando una lección. ¿Cuál?, preguntó Lester con amargura. Que nadie puede ser completamente independiente, explicó Meredith. Que todos estamos conectados, por lazos familiares, la amistad, las relaciones comerciales. Y cuando rompes un vínculo, eso se refleja en toda la red. Lester recordó las palabras de Winthrop aquella noche. Ahora lo lamentarás todos los días. En ese momento lo tomó como una amenaza vacía de un suegro resentido. Ahora comprendía que era la advertencia de un hombre seguro de su poder. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar?, preguntó Lester. No lo sé, respondió Meredith con sinceridad. Nunca lo había visto tan decidido. Normalmente es más reservado, pero lo que dijiste sobre casarte por estupidez lo tocó en lo más profundo. No solo porque me hiciste daño, sino porque, en realidad, rechazaste a toda la familia. Lester se frotó los ojos. Se sentía acorralado. ¿Qué quiere de mí, Meredith? Que retire la demanda de divorcio, que sea un yerno obediente y vaya a trabajar a su empresa. No. Ella hizo una pausa. Creo que solo quiere que reconozcas tu error. No el hecho de que hayas decidido divorciarte, eso es tu derecho, sino la forma en que lo hiciste, en público, de manera grosera y humillante. Lester se quedó callado, asimilando lo que había oído. Una parte de él entendía que Meredith tenía razón. Realmente se había comportado de forma vergonzosa aquella noche. El alcohol y la tensión acumulada habían hecho mella, pero otra parte de él se rebelaba contra la idea misma de someterse a Winthrop, de ceder a su voluntad. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo Lester finalmente. Siempre temí que tu padre se entrometiera en nuestras vidas, que nos controlara. Por eso me mantuve alejado de tu familia, de sus negocios, y al final conseguí justo lo que temía. No es así, replicó Meredith con suavidad. Mientras estuvimos juntos, papá nunca se entrometió. ¿Recuerdas cuando queríamos comprar aquella casa en Adamsville y el agente pedía demasiado? Papá podría haber ayudado, pero no lo hizo porque tú dijiste que te encargarías tú solo. Lester lo recordó. Meredith y él llevaban mucho tiempo buscando una casa de 2 plantas con jardín en las afueras de Dallas. El agente inmobiliario, al percibir su interés, subió el precio. Meredith le propuso hablar con su padre, que tenía contactos en la agencia, pero Lester se negó rotundamente. Al final, la operación se frustró y se quedaron en el piso de alquiler. Papá respetaba tu deseo de independencia, continuó Meredith, pero cuando cruzaste la línea,
Cuando decidí dejar a su hija, concluyó Lester con amargura. No, cuando humillaste públicamente a su familia, hay una diferencia. Se quedaron en silencio. A través de la ventana del coche, Lester vio el letrero de neón de un motel parpadeando en la oscuridad. ¿Cómo había llegado a eso? Hacía solo 2 semanas tenía una carrera prometedora, el respeto de sus colegas y planes para el futuro. Ahora vivía en un motel barato, sin trabajo, con los ahorros menguando y, al parecer, sin salida. ¿Todavía me quieres?, preguntó Lester de repente. Meredith tardó tanto en responder que él pensó que se había cortado la comunicación. No lo sé, dijo ella por fin. Estoy enfadada contigo. Me duele lo fácil que lo has echado todo por la borda, pero una parte de mí todavía se preocupa por ti. Si no, no te habría llamado. Entonces ayúdame, pidió Lester en voz baja. Habla con tu padre, dile que ya es suficiente. Lo he intentado, su voz tembló, pero él cree que aún no has aprendido la lección. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Una parte de mí está de acuerdo con él. ¿Qué? Entiende, Lester. Meredith habló lentamente, midiendo las palabras. No apruebo los métodos de mi padre, pero lo que has hecho, realmente te merecías esa lección. No porque decidieras divorciarte, sino porque no fuiste capaz de hacerlo con respeto. Has hecho daño no solo a mí, sino también a mis padres, que te aceptaron como a un hijo. Lester sintió cómo la ira le subía por dentro. «¿Entonces estás de su parte?», preguntó con frialdad. «No elijo bandos», respondió Meredith con cansancio. «Solo quiero que esto termine, para todos nosotros». «Entonces, deténlo». «No puedo, solo tú puedes hacerlo». «¿Cómo?». «Ya sabes cómo», dijo Meredith en voz baja y colgó. Lester se quedó sentado en el coche, mirando la pantalla apagada del teléfono. Recordó la primera vez que vio a Winthrop Upshur, un hombre bajito, de mirada penetrante y sonrisa tranquila. En aquel entonces, Lester lo había considerado un hombre de negocios corriente, exitoso, pero sin destacar. No era un magnate temible, y desde luego, tampoco un titiritero en la sombra capaz de destruir la vida de alguien con unas cuantas llamadas telefónicas. ¡Qué equivocado estaba! Tras su apariencia anodina se ocultaba una red de contactos y compromisos acumulados durante décadas. No era una OIG o mafiosa, sino una auténtica red de influencias que Winthrop había tejido pacientemente año tras año. Y ahora Lester se había enredado en esa red invisible, retorciéndose como una mosca atrapada, solo consiguiendo enredarse más en los hilos que lo rodeaban. Salió del coche y se dirigió a su habitación. Una puerta barata con la pintura descascarillada, una cama chirriante, un olor persistente a humo de cigarrillo. Eso era todo lo que quedaba de su vida. Y todo por orgullo, por no querer reconocer su error. Al entrar en la habitación, Lester se dio cuenta de inmediato de que alguien había estado allí en su ausencia. Los cajones de la cómoda estaban abiertos y las cosas tiradas por el suelo. En el espejo del baño, alguien había escrito con pintalabios: «Vete». Se sentó en la cama y se cubrió la cara con las manos. El miedo se mezclaba con el cansancio y la desesperación. Winthrop no lo amenazó directamente, tenía métodos más sofisticados. Poco a poco, día tras día, fue aislando a Lester de su vida normal, acorralándolo, privándolo de la posibilidad de trabajar, vivir, simplemente existir en Dallas. Los contactos lo son todo. El principio de su suegro se había vuelto ahora en su contra. Sin apoyo, sin contactos, sin familia que lo respaldara, Lester era vulnerable, y Winthrop se aprovechó sin piedad de esa vulnerabilidad. Lester recordó las palabras de Meredith: «Solo tú puedes detener esto». Sabía a qué se refería: pedir perdón, reconocer su error, inclinar la cabeza ante Winthrop Upshur. Pero incluso ahora, acorralado, viviendo en un motel barato, sin trabajo ni perspectivas, no podía obligarse a hacerlo.
El orgullo era lo único que le quedaba. Lester cogió el teléfono y abrió los contactos. Su mirada se detuvo en el nombre Winthrop Upshur. Una llamada y todo podría cambiar. ¿Pero a qué precio? Le temblaba la mano cuando puso el dedo sobre el botón de llamar. Luego, con determinación dejó el teléfono. No, no se rendiría. Tenía que haber otra salida. La mañana del sábado amaneció sorprendentemente soleada. Lester Pierce estaba sentado en la terraza de una cafetería, apretando con fuerza la taza de café frío. Anoche le bloquearon la tarjeta de crédito, supuestamente por actividad sospechosa. Solo le quedaban $40 en efectivo en el bolsillo. En 2 semanas, su vida se había convertido en una auténtica pesadilla. El hotel cutre en el que se alojaba ahora había cortado el agua caliente. De repente, le habían retirado la oferta de traslado a Houston y la habían sustituido por un despido directo por reducción de plantilla. 3 posibles empleadores que inicialmente se habían interesado por su currículum habían dejado de responder a sus llamadas. Alguien rompió la ventanilla de su coche y le robó la radio, y la compañía de seguros rescindió inesperadamente el contrato de forma unilateral. La gota que colmó el vaso fue la llamada de ayer de Marcus Ingram, un colega al que le habían asignado el proyecto Cedro Valley. Lester, lo siento, pero la empresa va a perder el contrato, le informó. La dirección del Banco del Sur ha rechazado la financiación. ¿Por qué? Fue lo único que pudo preguntar Lester. La versión oficial es dudas sobre la fiabilidad de los empleados, dijo Marcus tras una pausa. Pero, en realidad, alguien ha difundido rumores sobre tu trabajo en el proyecto. Al parecer, has cometido graves errores en los cálculos que podrían provocar el derrumbe de las estructuras. ¡Tonterías!, estalló Lester. Mis cálculos han sido revisados 3 veces por expertos independientes. Lo sé, suspiró Marcus. Pero alguien muy influyente ha convencido a la dirección del banco de que los riesgos son demasiado altos. Harrison está furioso. Ha insinuado que te demandará por incompetencia profesional. Cuando se cortó la comunicación, Lester se quedó sentado durante un largo rato, mirando al vacío. Winthrop Upshur estaba destruyendo metódicamente no solo su presente, sino también su futuro, arruinando su reputación en los círculos profesionales de Dallas. Y ahora, mirando a los transeúntes que disfrutaban despreocupadamente del día festivo, Lester sentía que algo se rompía definitivamente en su interior. El miedo dio paso a la desesperación, y la desesperación a una fría ira. El teléfono vibró. Un mensaje de Meredith. Tenemos que hablar. ¿Nos vemos en el parque Clyde Warren dentro de 1 hora? Fue inesperado. Habían pasado 3 días desde su última conversación y Lester pensaba que ella había tirado la toalla definitivamente. Escribió rápidamente una respuesta. Allí estaré. El parque Clyde Warren es un oasis verde en el centro de Dallas, construido sobre una autopista de alta velocidad. Los sábados siempre hay mucha gente, familias con niños, aficionados al yoga, músicos. Lester encontró a Meredith en uno de los bancos con vistas al paisaje urbano. Tenía un aspecto inusual, el pelo recogido en un moño descuidado, muy poco maquillaje, una camiseta sencilla y vaqueros en lugar de sus elegantes vestidos habituales. Lester no pudo evitar admirarla. Incluso ahora, agotado y enfadado, no podía negar que su mujer era una mujer hermosa. «Hola», Meredith esbozó una débil sonrisa cuando él se sentó a su lado. «Hola». Él se fijó en las ojeras que tenía debajo de los ojos. «¿Has dormido mal?» «Pesadillas», ella se encogió de hombros. «No puedo dejar de pensar en todo esto». Se quedaron en silencio, observando a los niños que jugaban cerca. «Me enteré de tu despido», dijo Meredith por fin. «Y del proyecto. ¿Quién te lo ha dicho?» Lester esbozó una sonrisa amarga. ¿Tu papi? «Alicia, de tu empresa». Meredith lo miró con reproche. «Nos vemos a veces en el gimnasio. Está preocupada por ti».
Todos están preocupados, pero nadie me ayuda. Yo lo he intentado, suspiró Meredith. Lester, le rogué a mi padre que lo dejara, pero él cree que aún no te has dado cuenta de tu error. ¿Qué error? Lester alzó la voz haciendo que la pareja de ancianos del banco de al lado se volviera. ¿Que decidí divorciarme? Es mi derecho. No se trata del divorcio. Meredith negó con la cabeza. Se trata de cómo lo hiciste, de lo que les dijiste a mis padres. Dios, estaba borracho. Lester levantó las manos. Sí, dije una tontería. Sí, fue grosero. Pero ¿merece eso arruinar una carrera? ¿Una vida arruinada? Meredith lo miró fijamente durante un largo rato antes de responder. Para mi padre, la familia lo es todo. Cuando dijiste que te habías casado por estupidez, no solo me insultaste a mí, sino que rechazaste la idea misma de la familia. Para él, eso es imperdonable. ¿Y qué quiere? ¿Que me arrodille y le pida perdón? Quiere que lo entiendas, dijo Meredith en voz baja. Que entiendas lo que significa la familia, lo que significan las obligaciones. Lester sintió cómo la ira volvía a crecer en su interior. Lo entiendo todo. Se levantó bruscamente. Entiendo que tu padre es un tirano que no soporta que las cosas no salgan según sus planes, que utiliza su influencia para destrozar a la gente. Eso no es cierto, dijo Meredith, levantándose también. Él nunca se ha entrometido en nuestras vidas hasta que decidí marcharme, concluyó Lester, porque en la mente de Winthrop Upshur nadie se atreve a abandonar su preciosa familia sin su permiso. Lester, cálmate. Meredith miró a su alrededor. Ya les miraban con curiosidad. Hablemos como adultos. No puedo hablar, dijo entre dientes. Llevo 2 semanas viendo cómo se derrumba mi vida. Lo he perdido todo, mi trabajo, mi casa, mi dinero, mi reputación. Y todo por culpa de tu padre. Y tú me dices que me calme. Solo quiero ayudarte, dijo ella con lágrimas en los ojos. Sigo preocupándome por ti, pase lo que pase. Pues deténlo. Lester la agarró por los hombros. Eres su hija. Si tanto valora a su familia, debe escucharte. Lo he intentado. Meredith se soltó de su agarre. Pero él cree que lo hace por mi bien, para protegerme, para proteger mi dignidad. ¿Protegerla? Lester se rió con amargura. Llámalo por su nombre, Meredith. Es venganza. Pura y simple venganza. Ella negó con la cabeza y dio un paso atrás. No lo entiendes, y me temo que nunca lo entenderás. Meredith se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Lester se quedó solo, sintiendo las miradas condenatorias de los testigos casuales de su discusión. Todo en su interior hervía de ira, resentimiento y desesperación. Basta, pensó, basta de esconderte, basta de ser un blanco fácil. La decisión llegó de repente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Sacó el teléfono y llamó a un taxi. Había llegado el momento de enfrentarse cara a cara con Winthrop Upshur. La oficina de Upshur Logistics estaba en un edificio de 4 pisos de piedra gris en el distrito financiero de Dallas. Nada impresionante, ni una torre de cristal de alguna corporación, ni una mansión histórica. Un edificio de oficinas normal como hay docenas en la ciudad. Y eso encajaba perfectamente con el estilo de Winthrop, una apariencia discreta que ocultaba su verdadera influencia. Al entrar en el vestíbulo, Lester se dirigió directamente al mostrador de recepción. «Quiero ver a Winthrop Upshur», le dijo a la joven morena que estaba frente al ordenador. «¿Tiene cita?» Ella arqueó una ceja, evaluando su camisa arrugada y sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. «No», respondió Lester, inclinándose hacia ella. «Pero dígale que su cuñado quiere hablar con él. Seguro que puede hacer un momento». La secretaria frunció los labios, pero finalmente descolgó el teléfono interno. Tras una breve conversación, señaló un sofá de cuero junto a la pared. «Espere aquí, por favor». Lester se sentó sintiendo que el corazón le latía con fuerza.
Una parte de él quería levantarse y marcharse, pero no había dónde retroceder. Winthrop no le había dejado otra opción. 10 minutos que parecieron una eternidad después, un guardia de seguridad salió del ascensor. «El señor Upshire le recibirá», dijo. «Sígame». El despacho de Winthrop estaba en la última planta. Era una sala espaciosa con ventanas panorámicas que ofrecían vistas de Dallas. El diseño era minimalista: madera oscura, cuero y varios cuadros abstractos en las paredes. No había lujos ostentosos, pero cada detalle gritaba riqueza y buen gusto. Winthrop estaba sentado detrás de un enorme escritorio, estudiando unos documentos. Cuando Lester entró, levantó la cabeza y saludó con la cabeza al guardia, que se retiró inmediatamente, cerrando la puerta tras de sí. «Lester», dijo Winthrop señalando la silla de enfrente, «siéntate». Su tono tranquilo, como si nada hubiera pasado, solo avivó la ira de Lester. «Prefiero quedarme de pie», respondió secamente. «La conversación será breve». Winthrop se encogió ligeramente de hombros y se recostó en el sillón, observando atentamente a su yerno. «Tienes mal aspecto», comentó. «¿Problemas para dormir?» «¡Basta!». Lester dio un puñetazo en la mesa. «¡Basta de juegos! Sé que tú estás detrás de todo lo que me ha pasado en las últimas 2 semanas». Winthrop ni pestañeó. ¿Detrás de qué? Detrás de mi despido, de mis problemas con el banco, de que me embargaran el coche, todo este maldito acoso. «Son acusaciones muy graves», dijo Winthrop entrecerrando los dedos. «¿Tienes pruebas?» Lester se sintió como si estuviera hablando con una pared. «No necesito pruebas. Sé que eres tú. Sé que te estás vengando por el divorcio». «No es por el divorcio», corrigió Winthrop con calma. «El divorcio es asunto tuyo y de Meredith. Yo nunca me entrometo en las decisiones de los adultos». «Entonces, ¿por qué?». Lester casi gritaba. «¿Por qué estás arruinando mi vida?». Winthrop se levantó lentamente. A pesar de su baja estatura, irradiaba confianza y fuerza. «Siéntate, Lester», dijo en un tono que no admitía réplica. «Si quieres hablar, hagámoslo de forma civilizada». Algo en su voz, quizá una amenaza velada o una seguridad implacable, hizo que Lester obedeciera. Se dejó caer pesadamente en la silla. Winthrop volvió a su sitio y se quedó un rato observando en silencio a su yerno. «No estoy destruyendo tu vida», dijo por fin. «Solo te estoy permitiendo ver la realidad». «¿Qué realidad?», preguntó Lester con cansancio. «La realidad en la que nadie existe en el vacío», respondió Winthrop en voz baja pero con firmeza. «En la que cada persona es parte de una compleja red de relaciones. Te considerabas independiente, autosuficiente. Creías que podías vivir sin apoyarte en los demás, sin respetar las reglas tácitas de la sociedad. Solo te he mostrado que eso es una ilusión». «Eso es chantaje», espetó Lester. «Me estás chantajeando con tus contactos». «No pido nada a cambio», se encogió de hombros Winthrop. «¿Cómo es eso chantaje? Solo he permitido que algunas personas sepan que ya no disfrutas de mi favor. Y esas personas me han dado la espalda inmediatamente», sonrió amargamente Lester. «Vaya lealtad». «No es lealtad, es pragmatismo», corrigió Winthrop. «Verás, en 30 años en el negocio he aprendido una simple verdad. La gente ayuda a quienes pueden ayudarles a cambio, o a aquellos cuyos amigos pueden ser útiles. No es corrupción, ni conspiración criminal. Es simplemente la naturaleza humana». Se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad abajo. «Cuando te casaste con Meredith», continuó Winthrop, «automáticamente pasaste a formar parte de este sistema. La gente te trataba de otra manera porque estabas relacionado conmigo. Aunque no pidieras ayuda, aunque la rechazases, el mero hecho de que fuéramos parientes te abría puertas». «Nunca me aproveché de tu nombre», replicó Lester. «Y ese fue tu error», dijo Winthrop, volviéndose hacia él. «Te negaste a aceptar la realidad.
Creías que podías vivir la vida confiando solo en ti mismo. Eso es orgullo, Lester, y estupidez. ¿Entonces debería haberte adorado? ¿Pedirte ayuda para mi carrera? No, negó Winthrop con la cabeza. Debías haber aceptado tu papel en la familia, respetar los lazos que yo había construido, entender que casarte con mi hija no era solo un paseo bajo la luna, sino también una responsabilidad. Lester sintió cómo la ira volvía a crecer en su interior. ¿Así que me castigas por mi falta de respeto? ¿Por no inclinar la cabeza ante el gran Winthrop Upshur? No te estoy castigando, explicó pacientemente su suegro. Solo te he quitado la protección que te daba mi nombre. Todo lo que está pasando ahora es la consecuencia natural de tus propios actos. ¿Naturales? Lester se levantó de un salto. ¿Llamas natural que me despidan sin motivo? ¿Que el banco bloquee mi tarjeta? ¿Que los agentes inmobiliarios se nieguen a trabajar conmigo? Sí, respondió Winthrop con sencillez. En un mundo donde todo está interconectado, es natural. Rompiste un vínculo importante y se desencadenó una reacción en cadena. Lester negó con la cabeza, sin dar crédito a sus oídos. ¿Estás loco? No, respondió Winthrop, volviendo a la mesa. Soy realista y defiendo a mi familia. ¿De quién? ¿De mí? Lester soltó una risa amarga. Solo quería divorciarme. No se trata del divorcio, dijo Winthrop dando un golpecito en la mesa con el dedo. Se trata de cómo lo hiciste. Me casé por estupidez. ¿Recuerdas esas palabras? Humillaste a mi hija delante de toda la familia. Rechazaste nuestra hospitalidad, nuestro apoyo. Demostraste que la familia no significa nada para ti. Fue solo un arrebato emocional, exclamó Lester. Estaba borracho, deprimido. ¿Y por eso te permitiste insultar a la mujer que te había amado durante 3 años? Los ojos de Winthrop se entrecerraron. Un hombre es responsable de sus palabras, Lester. Siempre. Se quedaron en silencio. Lester sabía que su suegro tenía razón en algo. Realmente se había comportado muy mal aquella noche. ¿Pero eso justificaba tal venganza? ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. ¿Quieres que me disculpe, que me arrodille, que retire la demanda de divorcio? Quiero que lo entiendas, respondió tranquilamente Winthrop, que entiendas lo que es la verdadera responsabilidad, lo que es una verdadera familia, lo que es el respeto. ¿Y cómo te lo demuestro? No es un examen, Lester, negó Winthrop con la cabeza. No puedo darte una lista de tareas. Tiene que venir de dentro. Lester se sintió completamente acorralado. ¿Y qué hago? ¿Me voy de Dallas? ¿Me cambio de nombre? Es tu elección, se encogió de hombros Winthrop. Yo no te digo cómo vivir, solo te muestro las consecuencias de tus decisiones. Consecuencias que tú has provocado, que yo he permitido que se manifestaran, corrigió Winthrop. Hay una diferencia. Lester se agarró con fuerza a los reposabrazos de la silla, tratando de contenerse. Nunca en su vida había deseado tanto golpear a alguien. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema, Lester?, preguntó Winthrop de repente. No es el orgullo, no es la independencia, es el miedo. ¿Miedo? Lester sonrió burlonamente. ¿A qué tengo miedo? A los compromisos, respondió Winthrop con sencillez. Tienes miedo de comprometerte de verdad con alguien. Tienes miedo de formar parte de algo más grande que tú mismo. Por eso te has mantenido alejado de nuestra familia todos estos años. Por eso rechazaste mi ayuda, incluso cuando la necesitabas. Por eso, al final, decidiste dejar a Meredith. Esas palabras le dolieron de forma inesperada. Lester recordó a su madre que lo había criado sola después de que su padre abandonara la familia. Recordó cómo, de niño, temía abrirse a otros niños por miedo a que se burlaran de él. Recordó sus relaciones pasadas, que siempre terminaban cuando se volvían demasiado serias. Eso no es cierto, tartamudeó, sin estar seguro de sus propias palabras. ¿De verdad? Winthrop suspiró.
Lester, te he observado durante 3 años. Eres un buen hombre y un ingeniero con talento, pero nunca te has permitido formar parte de nuestra familia. Siempre has mantenido las distancias. Siempre has estado dispuesto a marcharte. Yo quería a Meredith, dijo Lester en voz baja. Quizá, asintió Winthrop, pero tenías miedo de lo que ese amor pudiera exigirte. Miedo al cambio, a la responsabilidad, a la vulnerabilidad. Volvieron a quedarse en silencio. Afuera empezaba a oscurecer. El día daba paso a la noche. Lester se sentía exhausto, vacío. La ira dio paso al cansancio y a una extraña sensación de descubrimiento, como si hubiera visto por primera vez una parte de sí mismo que había ignorado durante mucho tiempo. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. ¿Seguirás destruyendo mi vida? Depende de ti, dijo Winthrop, levantándose para indicar que la conversación había terminado. Si realmente te das cuenta de tus errores, si encuentras la fuerza para cambiar, todo puede volver a la normalidad. ¿Y si no? Entonces tendrás que vivir con las consecuencias de tus decisiones, dijo Winthrop encogiéndose de hombros. Como todos nosotros. Extendió la mano como para estrechársela. Lester dudó, pero finalmente se la estrechó. La mano de su suegro estaba seca y cálida, y el apretón fue firme. Adiós, Lester, dijo Winthrop. Espero que tomes la decisión correcta. La lluvia golpeaba el techo de su coche, creando una melodía monótona que casi ahogaba sus pensamientos. Lester Pierce estaba sentado en el aparcamiento frente al motel, sin atreverse a salir. La conversación con Winthrop Upshire no le daba descanso, especialmente una frase: «Tienes miedo al compromiso, tienes miedo de formar parte de algo más grande que tú mismo». Quería ignorar esas palabras, achacárselas a la manipulación de su suegro, pero en el fondo sentía que Winthrop había dado en el clavo. Al recordar su relación con Meredith, Lester veía ahora una imagen completamente diferente. Cómo se negaba a hablar de comprar una casa juntos, prefiriendo alquilar un apartamento. Cómo evitaba las conversaciones sobre hijos, aunque sabía que Meredith soñaba con formar una familia. Cómo siempre encontraba excusas para no ir a las cenas familiares de los Upshire, donde todos se reunían alrededor de la mesa para hablar de sus asuntos, planes y sueños. Realmente tenía miedo. Miedo de sentirse atado, dependiente, miedo de repetir el destino de su madre, a quien su padre abandonó con 2 hijos, sin dejarles ni dinero para empezar, miedo de que el amor por Meredith lo hiciera vulnerable. ¿Y cuál fue el resultado? Él mismo destruyó lo que parecía tan frágil y peligroso, solo para evitar que alguien más lo destruyera. Rompió primero para no ser abandonado. «¡Qué tonto soy!», susurró Lester, golpeando el volante con la palma de la mano. El móvil que estaba en el asiento de al lado vibró. Lester se estremeció. Era un mensaje de Alicia, su compañera de trabajo. «¿Cómo estás? Todos están preocupados por ti. Harrison ha cancelado tu despido, dice que ha habido un error». «¿Qué está pasando?». Lester leyó el mensaje varias veces, desconcertado. ¿Cancelado el despido? ¿Después de lo que había hablado hoy con Winthrop? ¿Acaso su suegro ya había empezado a levantar el bloqueo? Mientras intentaba comprender lo que estaba pasando, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada del gerente del Hotel Westside, donde se alojaba antes de que se inundara su casa. «Señor Pierce». La voz al otro lado del teléfono sonaba culpable. «Le llamo para disculparme por el malentendido con sus pertenencias. Resulta que un empleado se equivocó de habitación. Sus cosas están en perfecto estado. Estamos listos para devolvérselas y compensarle por las molestias causadas». Lester exhaló lentamente, sintiendo cómo una extraña sensación de calor se extendía por su interior. No era una coincidencia. Winthrop había empezado a dar marcha atrás. Era extraño, porque Lester no había hecho nada de lo que su suegro parecía querer. No se había disculpado, no había prometido cambiar. Simplemente lo había entendido. Y ahora
Sabía lo que tenía que hacer. Con dedos temblorosos marcó el número de Meredith. Al cuarto tono, ella respondió. «¿Lester?» Su voz sonaba cautelosa. «¿Qué pasa?» «Tenemos que hablar», dijo él. «En persona. Es importante. Ya lo hemos intentado hoy». Se notaba el cansancio en su voz. «No funcionó». «Esta vez será diferente», prometió Lester. «Por favor, Meredith. Solo una conversación». Hubo una larga pausa. Luego, un suspiro silencioso. «Está bien. Estaré en casa en 1 hora». Llegó a la casa que le era familiar, donde hasta hacía poco había vivido, pero donde ahora se sentía como un invitado. Antes de llamar, Lester se quedó unos minutos bajo la lluvia, ordenando sus pensamientos. Estaba empapado, pero casi no lo notaba. Meredith abrió la puerta y se hizo a un lado en silencio, dejándolo pasar. Parecía cautelosa, como si esperara una nueva oleada de emociones. «Estás todo mojado», comentó ella. «¿Te traigo una toalla?» «No». Lester negó con la cabeza. «Quiero decir, sí, pero primero déjame hablar. Por favor». Entraron en el salón. Lester se quedó de pie, aunque Meredith le indicó que se sentara en un sillón. «He estado con tu padre», comenzó él. «Lo sé», asintió ella. «Me llamó». «¿Y qué te dijo?» «Que hablasteis». Meredith se encogió de hombros. «No me dio detalles. Dijo que era algo entre vosotros». Lester respiró hondo. «Tu padre dijo que mi problema es el miedo al compromiso, que tengo miedo al afecto, a la vulnerabilidad. ¿Y sabes qué? Tiene razón». Meredith lo miró en silencio, sin interrumpirlo. «Toda mi vida he tenido miedo», continuó Lester. «Miedo de depender de alguien, miedo de que me abandonen, como mi padre nos abandonó a mi madre y a mí. Y en lugar de arriesgarme y abrirme completamente a ti, siempre he guardado una parte de mí. Siempre he estado dispuesto a marcharme». Hizo una pausa, tratando de controlar la emoción. «Pedí el divorcio no porque no te quisiera, sino porque te quería demasiado. Y eso me asustaba». «Lester», Meredith negó con la cabeza. «Suena ilógico». «Lo sé», dijo él con una sonrisa amarga. «Huía de mis sentimientos porque me hacían vulnerable. No quería depender de nadie, no quería que mi felicidad estuviera en manos de otra persona, ni siquiera en las tuyas». Se acercó más, pero no se atrevió a tocarla. «Tu padre me enseñó lo ilusoria que es mi independencia, lo fácil que es destrozar una vida cuando estás solo contra el mundo. Y no se trata de sus contactos o su influencia. La cuestión es que todo en este mundo se basa en las relaciones, en la confianza mutua y en el apoyo». Meredith lo miró con recelo, pero algo cambió en su mirada. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «¿Te disculpas para que papá deje de entrometerse en tu vida?» «No», dijo Lester con firmeza. «Te pido perdón porque me equivoqué, porque te hice daño, porque destruí lo que podría haber sido maravilloso. Si Winthrop decide continuar con su campaña contra mí, está en su derecho. De todos modos, tengo que decirte la verdad». Vio cómo la desconfianza y la esperanza luchaban en sus ojos. «¿Qué verdad, Lester?» «Que todavía te amo», dijo simplemente. «Que fui un idiota al intentar huir de esto. Que quiero arreglarlo todo si me das una oportunidad». Meredith bajó la mirada, ocultando la expresión de sus ojos. «¿Quieres volver porque no tienes a dónde ir? ¿Porque tu vida está destrozada?» «No». Lester negó con la cabeza. «Tu padre ya ha empezado a dar marcha atrás con sus medidas. Me han llamado del hotel para disculparse por el Baisiro. Alicia me ha escrito que Harrison ha cancelado mi despido. Podría simplemente aceptarlo y seguir con mi vida, pero no estoy aquí por eso». Extendió la mano y le tocó suavemente el hombro. «Estoy aquí porque me he dado cuenta de que sin ti nada tiene sentido. El trabajo, la carrera, el dinero, todo eso no es nada si no hay nadie con quien compartir los éxitos y los fracasos. Quiero estar contigo no
porque me convenga, sino porque no puedo hacer otra cosa. Meredith levantó la mirada y él vio lágrimas en sus ojos. Dijiste que te casaste conmigo por estupidez, le recordó ella en voz baja. Delante de mis padres. Estaba enfadado y borracho, admitió Lester. Y mentí. En primer lugar, a mí mismo. Me casé contigo porque te amaba más que a nada en el mundo. Y todavía te amo. Meredith se apartó, tratando de ocultar sus emociones. Lester sentía que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Nunca había sido tan sincero y vulnerable con otra persona. Retiré la demanda de divorcio, dijo. Esta mañana, antes de hablar con tu padre, ya entonces empecé a darme cuenta del error que había cometido. Era verdad. A pesar de todo lo que le había pasado en las últimas semanas, no podía dejar de pensar en Meredith. Recordaba su sonrisa, cómo le acariciaba el pelo cuando creía que estaba dormido, cómo leía en voz alta sentada en la silla junto a la ventana, las mil pequeñas cosas que hacían su vida completa. Lester, no sé. Meredith negó con la cabeza. Lo has echado todo por la borda tan fácilmente. Has renunciado a nosotros sin pensarlo 2 veces. ¿Cómo voy a volver a confiar en ti? No podré, respondió con sinceridad. Al menos, no de inmediato. La confianza hay que ganársela. Y estoy dispuesto a trabajar en ello cada día si me das una oportunidad. Ella lo miró durante un largo rato, como tratando de ver algo más allá de las palabras. Lo dices de verdad, dijo finalmente. Lo veo. Pero las palabras no bastan, Lester. No después de lo que ha pasado. Lo sé, asintió él. Por eso quiero demostrártelo con hechos, empezando por pedir perdón a tus padres. En público, igual que yo te ofendí en público. Meredith levantó las cejas con sorpresa. ¿Estás dispuesto a pedir perdón a tu padre? ¿Después de todo lo que ha hecho? Él defendía a su familia. Se encogió de hombros Lester. Y tenía razón sobre mí. Tengo que reconocerlo. Ella negó con la cabeza, sin dar crédito a sus oídos. ¿Quién eres y qué le has hecho a mi marido? Lester sonrió involuntariamente. Digamos que tu padre me ayudó a verme a mí mismo desde fuera. Y no me gustó lo que vi. Se quedaron en silencio. Fuera, la lluvia arreció, golpeando con fuerza contra los cristales. La habitación se enfrió y Lester sintió de repente lo mojado que estaba. ¿Quieres la toalla?, preguntó Meredith con una leve sonrisa al ver cómo se encogía. Estaría bien, admitió Lester. Mientras ella iba a buscar la toalla, él echó un vistazo al salón. No había cambiado nada desde que se marchó, solo había nuevas revistas femeninas sobre la mesa, y parecía que había flores frescas en la cocina. A Meredith siempre le habían gustado las flores. Aquí tiene, le dijo ella, tendiéndole una gran toalla de baño. Y aquí hay otra. Otra resultó ser su vieja camiseta, que seguramente se había olvidado al mudarse. Gracias, dijo Lester, aceptando las cosas con gratitud. ¿Puedo? Ella señaló el cuarto de baño. Por supuesto. Después de ponerse una camiseta seca y secarse el pelo, Lester se sintió mejor, al menos físicamente. Emocionalmente, todavía estaba al límite. Al volver al salón, descubrió que Meredith había preparado té. Había 2 tazas sobre la mesa de centro. Siéntate, dijo ella, señalando el sofá. Toma algo caliente, no te vas a poner enfermo. Lester se sentó, sintiéndose extrañamente incómodo. En otro tiempo, aquella había sido su casa, su sofá. Ahora se sentía como un invitado, pero era lo correcto. Tenía que volver a ganarse el derecho a estar allí. Bueno, Meredith se sentó en el sillón de enfrente, rodeando la taza con las manos. ¿Y ahora qué? Depende de ti, dijo Lester en voz baja. Quiero volver. Quiero intentarlo de nuevo, si tú estás dispuesta, pero lo entenderé si necesitas tiempo, o si no quieres darme una segunda oportunidad. Meredith lo miró pensativa por encima de la taza. Te quería, Lester, mucho. Una parte de mí todavía te quiere, pero otra parte
tiene miedo de volver a confiar. Lo entiendo, asintió él, y no te voy a meter prisa para que te decidas. ¿Y tu miedo al compromiso? Preguntó ella sin rodeos. ¿Tu renuencia a formar parte de mi familia? Eso no va a desaparecer solo porque te hayas dado cuenta de ello. No, no desaparecerá, admitió Lester. Pero ahora que soy consciente de él, puedo trabajar en ello. Puedo luchar contra ese miedo cada día. Y quiero luchar, Meredith, por nosotros. Ella se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Lester esperó, sin intentar presionarla ni convencerla. Había dicho todo lo que quería decir. Ahora le tocaba decidir a ella. No puedo prometer que todo será como antes, dijo Meredith por fin. Pero estoy dispuesta a intentarlo, poco a poco, paso a paso. El corazón de Lester dio un vuelco. ¿De verdad? De verdad, dijo ella con una débil sonrisa. Pero tengo condiciones. Las que sean, dijo él rápidamente. Primero, iremos a un psicólogo familiar, juntos. Necesitamos ayuda profesional para entender todo esto. Lester asintió. Antes habría rechazado tal propuesta, considerando que los psicólogos eran una pérdida de dinero. Pero ahora, de acuerdo. ¿Qué más? Segundo, debes pedir perdón de verdad a mis padres. No solo a tu padre, sino también a tu madre. Ella también lo pasó muy mal. Por supuesto, asintió Lester de nuevo. Ya lo tenía pensado. Y en tercer lugar, Meredith respiró hondo. No viviremos juntos por ahora. Tú buscarás un piso y yo me quedaré aquí. Nos veremos, saldremos juntos, recuperaremos poco a poco nuestra relación, como si empezáramos de nuevo. Fue inesperado. Una parte de Lester esperaba volver a casa ese mismo día, pero entendía la lógica de Meredith y respetaba su decisión. De acuerdo, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa. Acepto todas las condiciones. Meredith dudó, pero luego puso su mano en la de él. Su mano estaba caliente por la taza de té. No será fácil, advirtió ella. Nada que valga la pena es fácil, sonrió Lester. Estoy dispuesto a trabajar en nuestra relación todo lo que sea necesario. Los 2 días siguientes pasaron como en una nube. Winthrop realmente levantó el vasos. El banco desbloqueó la tarjeta de Lester, la compañía de seguros envió una disculpa y una nueva póliza, e incluso la agente inmobiliaria Samantha llamó para ofrecerle varios apartamentos excelentes. Su carrera también se estaba recuperando. Harrison no solo canceló su despido, sino que le ofreció un ascenso, aunque no tan importante como había prometido anteriormente. El proyecto Cedro Valley siguió en manos de Marcus, pero a Lester le encargaron un complejo residencial no menos importante en la parte este de la ciudad. Todo eso estaba muy bien, pero lo más importante para Lester seguía siendo recuperar su relación con Meredith. Acordaron una primera bid hour para el viernes siguiente, pero antes había que hacer lo más difícil, hablar con Winthrop y Doris Upshur. Meredith organizó una cena en el restaurante Plaza, un elegante local en el centro de Dallas. Un terreno neutral parecía el mejor lugar para esa conversación. Cuando Lester entró en el comedor, los Upshur ya estaban sentados a una mesa junto a la ventana. Meredith hablaba animadamente, Doris sonreía suavemente, y Winthrop escuchaba con la misma expresión impenetrable que Lester recordaba también. Al verlo, Meredith le hizo un gesto con la mano. Se dirigió a la mesa, sintiendo la boca seca. Era más difícil de lo que había imaginado. «Buenas noches», dijo Lester, saludando con la cabeza a todos los presentes y sentándose en la silla libre junto a Meredith. «Lester», dijo Doris con una sonrisa cortés, «me alegro de verte». Winthrop se limitó a asentir, observando atentamente a su yerno. Durante unos minutos hablaron del tiempo, del nuevo menú del restaurante, de la reciente exposición en el Museo de Arte, de todo menos del tema principal. Finalmente,
Cuando trajeron los aperitivos, Lester decidió que había llegado el momento. Antes de continuar con la velada, se aclaró la garganta. Me gustaría decir algo importante. Todos los comensales se callaron. Meredith le apretó la mano bajo la mesa para animarlo. Quiero pedirles perdón a todos, comenzó Lester mirando directamente a Winthrop, por mi comportamiento, por las palabras que pronuncié aquella noche. Fue imperdonable. Bajó la mirada hacia Doris. Me acogisteis en vuestra familia y yo respondí con ingratitud. Lo lamento profundamente. Luego miró a Meredith. Y contigo soy más culpable aún. Te humillé, te hice daño. Intenté huir de mis sentimientos, de la responsabilidad. Fue un acto cobarde. Volvió a dirigirse a Winthrop. Tenías razón sobre mí. Tenía miedo al compromiso, miedo de formar parte de una familia, miedo a la vulnerabilidad que conlleva el amor verdadero. Y en lugar de reconocer esos miedos y trabajar en ellos, preferí destruir todo lo que teníamos Meredith y yo. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometer que algo así nunca volverá a suceder. Meredith me ha dado una segunda oportunidad y haré todo lo posible para merecer su confianza. Se hizo el silencio en la mesa. Doris se secó los ojos con un pañuelo, conmovida. Meredith lo miraba con ternura y orgullo. Y Winthrop seguía impasible. Bonitas palabras, dijo por fin. Pero, como bien sabes, las palabras no valen nada. Lo que importan son los hechos. Lo sé, asintió Lester, y estoy dispuesto a demostrar mi sinceridad cada día. Winthrop lo estudió durante un minuto y luego asintió ligeramente. Todos cometemos errores, Lester. Lo importante es saber reconocerlos y corregirlos. Levantó la copa. Por un nuevo comienzo. Bebieron. La tensión en la mesa se relajó notablemente. La conversación fluyó con más soltura. Doris empezó a preguntarle a Lester por su trabajo. Meredith contó una historia divertida de la clínica. Incluso Winthrop intervenía de vez en cuando, a veces con ligera ironía, pero sin la hostilidad de antes. Después del postre, Winthrop apartó a Lester mientras las mujeres hablaban de una nueva película. «Aprecio tu honestidad», dijo su suegro cuando se acercaron a la barra. «Y me alegro de que hayas encontrado la fuerza para reconocer tus errores». «Gracias», asintió Lester. «Y gracias por la lección, dura, pero eficaz». Winthrop esbozó una leve sonrisa. «Nunca quise arruinar tu vida, Lester. Solo quería mostrarte que nadie puede existir en el vacío. Todos dependemos unos de otros, y eso no es nada vergonzoso». Dio un sorbo al whisky. «La familia no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad. No puedes quedarte con una cosa y renunciar a la otra». «Lo entiendo», dijo Lester, «y te agradezco la oportunidad de enmendar mis errores». «No la desperdicies», dijo Winthrop con seriedad. «Mi hija se merece ser feliz». «Haré todo lo posible para que sea feliz», prometió Lester. Y, por primera vez en mucho tiempo, creía realmente en sus palabras. Cuando regresaron a la mesa, Meredith los miró a ambos con recelo. ¿Qué estaban susurrando? «De la vida», respondió simplemente Winthrop, «y de lo impredecible que es». De vuelta a casa después de cenar, él a su nuevo apartamento, ella a la que había sido su hogar compartido, compartieron taxi. Meredith apoyó la cabeza en su hombro, como solía hacer. «¿Crees que lo conseguiremos?», preguntó en voz baja. «Volver a ser felices». Lester le apretó la mano con ternura. «No sé qué pasará», respondió con sinceridad, «pero sé que nunca más huiré de mis sentimientos hacia ti, ni por miedo, ni por orgullo, ni por nada». Le besó en la coronilla. «Recorreremos este camino juntos, paso a paso, y aunque haya dificultades, que las habrá, las superaremos». Meredith levantó la cabeza y lo miró a los ojos. «¿Quién hubiera pensado que para salvar nuestro matrimonio mi padre tendría que destruir primero tu vida?». Lester se rió. «Winthrop Upshire»,
no hace nada a medias, ¿verdad? Así es, sonrió Meredith. Es cosa de familia. Aún no sabes en lo que te has metido. No, Lester negó con la cabeza. Ahora lo sé con certeza, y no lo cambiaría por nada del mundo. El taxi se detuvo frente a su casa. Lester acompañó a Meredith hasta la puerta y la besó tiernamente, su primer beso de verdad después de mucho tiempo. «Nos vemos el viernes», susurró ella antes de desaparecer por la puerta. De vuelta en el taxi hacia su nuevo apartamento, Lester sentía una extraña tranquilidad. Tenía por delante un largo y difícil camino para recuperar la confianza, pero ahora sabía que estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. Virtue Upshire le había dado una lección dura, pero necesaria. Le había enseñado que las relaciones con otras personas no son una debilidad, sino una fortaleza, que el amor verdadero requiere valentía, valentía para ser vulnerable, abierto y dependiente. Y Lester finalmente encontró esa valentía dentro de sí mismo.